Los que sean aficionados al material perdido, sabrán que también hay materiales con contenido que no es apto para todo el público, ya sea por lo bizarro, perturbador, violento, o repulsivo que resulte el tema. Aunque de cierto modo, estos casos, generan curiosidad, o mejor dicho generan morbo a ciertos usuarios. Casos como la caída de Owen Hart, el incidente de Christine Chubut, o las cintas de Armin Meiwes, piezas de Lost Media muy conocidas, cuyos metrajes son los más morbosamente buscados en internet. Así que, ya imaginarán de qué va el video, uno más acerca de material perdido turbio, bizarro, oscuro, o denominados como, No Safe for Work, o No Safe for Life, casos que quizá desconocías, o puede que no. Ya sin más preámbulos, comencemos con esto. Robot Wars fue un programa británico de juegos que consistía en el combate entre estas pequeñas máquinas creadas por ingenieros tanto aficionados como profesionales, para que compitan entre sí, dentro de una arena de combate, algo parecido como la película Gigantes de Acero, pero obviamente a escala reducida. El programa fue producido por la productora Mentorn, y emitido en el canal BBC 2 de 1998 a 2004, y de 2016 a 2017. En la primera edición de este programa se contó con el periodista y presentador Jeremy Clarkson como conductor del programa, aunque para las siguientes ediciones sería reemplazado. Sin embargo, en su corta estadía en el programa, hubo un incidente que por un azar del destino no acabó con su propia vida. El hecho fue contado en un blog del 2008, realizado por el productor del programa, Tom Gutteridge, quien contó que en el segundo día de filmación, una de las máquinas domésticas, conocido como Death Metal, mientras cortaba a uno de sus adversarios con su hoja de metal, esta abruptamente se desprendió, y voló más de 200 millas, incrustándose finalmente en una pared de concreto justo detrás de donde estaba parado Clarkson. El incidente fue grabado, y analizado posteriormente en cámara lenta por el equipo de producción, quienes incluso habían determinado que la hoja de metal había pasado por debajo de 2 pulgadas del cuero cabelludo de Clarkson. Por lo que un cambio menor en su trayectoria podría haber resultado en la decapitación instantánea de Clarkson. La filmación se suspendió durante una semana, para poder agregarle más seguridad al set del programa, protegiendo así a Clarkson de más escombros. Como resultado, la filmación se reanudó sin más incidentes. Además, el productor afirmó en una entrevista en la Robot Wars Wiki, que el accidente no tuvo influencia en la decisión de Clarkson en abandonar el programa. Nunca se publicaron las imágenes ni filmaciones del incidente, aunque posiblemente la BBC aún pueda contener las grabaciones, pero es poco probable que alguna vez estén disponibles para el público, principalmente por su contexto, y porque Clarkson se distanció de Robot Wars después de la primera edición. En la década de los 30, el dibujante y animador polaco, Jan Jarosz, sentía un gran rechazo hacia Disney, y sobre todo un odio inmenso por el personaje del ratón. Debido a este odio, produjo un corto animado titulado Mickey Mouse Pogrom. Pogrom, o pogromo, es una palabra de origen ruso, que hace referencia al acto de linchamiento por razones étnicas o religiosas, por parte de un grupo en particular, en contra de los judíos durante el Imperio Ruso, o la Rusia zarista. Sabiendo esto, se puede deducir que este corto mostraba a un Mickey Mouse siendo brutalmente intimidado, torturado, y posiblemente asesinado por otros personajes animados de nacionalidad polaca, claro está. Se tiene conocimiento de la existencia de este corto, gracias al libro polaco, Mickey y Missy, ya que este brindaba el único fotograma disponible del corto, y también se sugería que el mismo no había sido completado en su totalidad, o sea que estaba a medias. Este libro también revela que en la época había una fuerte campaña entre los caricaturistas polacos por atacar a las producciones de Disney, y sobre todo en agarrar a Mickey Mouse como un objetivo de sátira. Se desconoce por qué este cortometraje nunca fue mostrado al público, algunos sugieren que era muy violento como para enseñarle a los niños. Aunque es muy poco probable que este material resurja en línea, pero quién sabe.
Justin Carter, fue un cantante de música country nacido en Texas, que tenía una carrera musical en ascenso, y había creado alrededor de 30 canciones, y compartido 5 vídeos musicales con una producción independiente en su canal de YouTube, en apenas 6 meses. Pero, el 21 de marzo de 2019, sería la fecha en la que Carter grabaría lo que sería uno de sus últimos videoclips, ya que perdería la vida de manera repentina mientras grababa una escena para él mismo. De acuerdo con el relato de su madre, Carter llevaba consigo una pistola como parte de su atuendo dentro del set, el cual se estaba filmando en su propio apartamento. Sin embargo, mientras grababan la escena, la pistola se accionó de forma accidental, y la bala perforó parte del ojo y la cabeza, causándole una muerte instantánea. El incidente fue capturado por las cámaras utilizadas para la filmación del videoclip, pero el metraje no llegó a ser revelado al público, como tampoco las imágenes de la prematura muerte de Carter han emergido en línea, y se presume su posible destrucción, o que dicho material esté en custodia por parte de su familia y las autoridades de Texas. Un dato que es sabido entre los seguidores del youtuber Brad Eons, conocido crítico de cine en internet, es que este llegó a realizar 2 películas a principios de los 2000, la primera llamada Cancel Sitcoms, estrenada en un sitio web en el año 2000, y la segunda película conocida como Sadistic Bitch, la cual nunca fue estrenada. Sin embargo, el propio Brad Eons dijo que esta película era bastante gráfica, como si se tratase de mirarle a alguien en la cara, o comer mierdas directamente. La trama de la película iba sobre una novia psicópata, que descubre que su novio le es infiel, por lo que en venganza, no se le ocurre mejor idea que sedarlo, y atarlo a una silla para realizarle una cirugía de cambio de sexo, utilizando herramientas de garaje en el proceso. Sí, así de perturbador como lo escuchan. Sin embargo, para mala fortuna de Brad, la película fue robada, junto con toda la colección de DVDs, como la mayoría de sus primeras películas que se encontraban en su casa, quedando todo este material completamente perdido. Brad lamenta la pérdida de esta película, y ha hecho todo esfuerzo por encontrarla, ya que a diferencia de Cancel Sitcoms, esta nunca fue mostrada al público. Este iba a ser un videojuego de categoría eroge no licenciado, planeado para la Nintendo DS, desarrollado por Team DSX, y sería distribuido por la difunta empresa de venta de tarjetas Flash R4. Se tenía pensado que el juego iba a ser lanzado a fines del año 2008, en la Comiket de ese mismo año. La Comic Market, como se le conoce, es una feria anual, que se celebra en los meses de agosto y diciembre, en la ciudad de Tokio, siendo un mercado de doujinshi, un término japonés que hace referencia a trabajos autopublicados, normalmente en formato de manga, novela o revista. Volviendo con el tema, este se hizo popular por casi todo Japón, siendo que los medios de comunicación denominaron al juego como el primer eroge para la DS, y la razón por el que el tema se hizo popular, fue debido a que el equipo de desarrollo invirtió en la publicidad del juego, repartiendo panfletos en algunas zonas populares de Tokio, como Akihabara, así como anuncios en revistas eróticas. Por estas imágenes promocionales, se dio a conocer que el juego sería un single player, de categoría eroge, que iba a contener chicas mitad elfo, y monstruos con tentáculos, además de otras criaturas, en situaciones muy subidas de tono. Lo que literalmente tendría que hacer el jugador, era elegir entre varias opciones que aparecían en la pantalla, para cambiar las animaciones de las chicas, siendo detonadas por los tentáculos y monstruos. Sin embargo, la venta de este videojuego, prevista para el Comiket 75, fue cancelada por los propios desarrolladores, esto porque los encargados del Comiket, al enterarse de la noticia, señalaron varios puntos que rompían las reglas de su convención, como la venta de productos comerciales, así como la participación de empresas en este tipo de evento. Además, debido al gran eco que se hizo del juego, Nintendo se enteraría y, conociendo cómo es Nintendo, haya hecho lo posible para que este no salga, debido a que mancharía su imagen. También por ese tiempo, Nintendo tomó represalias en contra de los distribuidores de cartuchos R4, y ya con todos estos factores el lanzamiento de este juego quedó enterrado en el olvido. En la actualidad, solo quedan las imágenes promocionales del juego, aunque hay una posibilidad de que los individuos que estuvieron detrás de la desarrolladora, y la empresa que iba a distribuir los cartuchos, aún conserven la ROM del videojuego. Club 10, fue un programa infantil de origen colombiano, emitido por Caracol Televisión, desde 1999 hasta 2015.
El programa era protagonizado por 3 títeres llamados Aurelio Cheveroni, Mary Moon y Dinodoro, quienes tenían las clásicas aventuras cotidianas con otros personajes que aparecían en el show. Tiempo después de la finalización del programa, en el año 2017, Fernando Rojas, quien le daba voz al personaje de Aurelio Cheveroni, en una entrevista hecha para la revista Vice, relató algunos actos muy comprometedores que hacían los actores que le daban vida a los personajes del programa, relatos que quizá a algunos, o tal vez solo a mí porque tengo la mente retorcida, les hará recordar ese extraño mito que decían las malas lenguas, que en los parques de Disney y en los supuestos túneles que habían debajo del parque, en donde también se señala que habían cuartos ocultos, las personas que usaban las botargas de los distintos personajes de esta compañía, hacían orgías, o actos denigrantes llevando puesto los trajes de los personajes. Bueno, sin desviarnos del tema, durante la entrevista, Fernando Rojas, relata que después de las filmaciones, los actores, y demás personas encargadas del programa, escenificaban escenas sexuales usando a los personajes del show, escenas que fueron grabadas, y fotografiadas por los actores usando sus teléfonos celulares. Agregó que recordaba que en una ocasión, grabaron un video donde el personaje de Aurelio, le hacía sexo a Mary Moon, tras lo cual el personaje se paraba, y se limpiaba la boca. Además dijo que existen fotos donde se ven a los personajes bebiendo alcohol, fumando, y consumiendo sustancias ilícitas. De acuerdo con la entrevista, el mismo Fernando Rojas, daba a entender que hasta en ese entonces, abril de 2017, aún poseía las fotos, y vídeos, pero que no se atrevía a publicarlas por miedo a tener problemas con Caracol Televisión. Pero añadió que no descartaba que estas se terminen filtrando en algún futuro, puesto que no era el único que poseía dichos materiales. José Luis Calva Sápeda, fue un asesino y caníbal mexicano, que ganó una gran notoriedad en los medios de comunicación tras ser arrestado en octubre de 2007, cuando las autoridades interrumpieron en su hogar, y al entrar a la cocina, se encontraron con una escena hórrida, que involucraba restos de carne humana, y un torso desmembrado, que le pertenecía a una mujer de 32 años, llamada Alejandra Guleana, quien en ese entonces era pareja de este sujeto, y había sido reportada como desaparecida el 5 de octubre de ese mismo año. En diciembre del 2007, Calva se quitó la vida en la cárcel. Sin embargo, antes de su muerte, se sabe que Calva escribió una cantidad inexactas de poemas, cuentos, y una variedad de escritos, los cuales fueron hallados en la escena del crimen, y todos juntos conformaban su novela llamada Instintos Caníbales, que contaba con una trama que mezclaba temas como la coprofagia, el sadomasoquismo, temas y el canibalismo. Es desconocido si alguno de los escritos fue publicado o difundido, pero debido a la naturaleza de los textos, es poco probable que se lleguen a publicar, porque posiblemente se mantengan resguardados por las autoridades mexicanas. Daniel Patrick Duques, fue la segunda persona en ser víctima de Tilikum, una gran orca en cautiverio, que anteriormente, el 20 de febrero de 1991, ya había acabado con la vida de su entrenadora llamada Kelty Byrne, y en el año 2010, Dawn Brenchau, que trabajaba en el parque SeaWorld, sería su última víctima. En el caso de Daniel Duques, el hecho ocurrió el 6 de julio de 1999, y se ha reportado que este logró burlar la seguridad del parque SeaWorld, ubicado en Orlando, con el fin de bañarse desnudo en el tanque de sueño de Tilikum. La orca atacó a Duques, y le quitó la vida, e incluso la orca siguió jugando con su cuerpo hasta el día siguiente, que fue encontrado. De acuerdo al informe, el cuerpo de Duque estaba totalmente desfigurado, la orca le había causado heridas sumamente graves. Se ha comentado que el incidente posiblemente haya sido captado por una cámara de vigilancia cerca del estanque. Sin embargo, el parque SeaWorld se ha negado a confirmar si existen estas grabaciones, aunque lo que sí ha llegado a ser confirmado es que existen fotografías tomadas por empleados del parque en las que se veía el cuerpo de Duque siendo transportado por la orca. Pero es un hecho de que todo este material, tanto las fotos como las grabaciones, esté bajo el poder de las autoridades, por lo que posiblemente nunca se revelen al público. Ahora, en el caso de Dawn Brenchau, durante un espectáculo frente a una docena de turistas, la orca tomó a la entrenadora del brazo, y la agitó violentamente en el agua, hasta acabar con su vida. La autopsia reveló que la muerte se debió al ahogamiento, y traumas contundentes, además de fracturas en la mandíbula, costillas, y una vértebra cervical.
Sin embargo, era conocido que la entrenadora grababa sus espectáculos para aprender de ellos y mejorarlos, por lo que las cámaras del parque lograron captar el incidente, y parte de esto se puede ver en el documental Blackfish, pero solo se mostró antes de que pasara el trágico suceso. Aunque a su vez, los turistas que estuvieron presenciando el evento, pudieron haber grabado el suceso, pero estas grabaciones de aficionados no han salido a la luz. Mitra Chaibancha fue un actor tailandés, considerado a menudo un icono de la época dorada cinematográfica en dicho país. En 1970, comenzó la producción de la película llamada Águila Dorada, en la cual Chaibancha la produjo, dirigió, así como de interpretar al personaje de la película conocido como Águila Roja. Sin embargo, esta película sería la última que Chaibancha filmaría, ya que el 8 de octubre de 1970, como parte del último día de rodaje, se iba a rodar una escena para la secuencia final de la película, en el que el personaje de Águila Roja se montaría por una escalera de cuerda de un helicóptero, antes de volar hacia el atardecer al más puro estilo de un héroe de acción. Cuando llegó el momento de filmar la escena, el helicóptero voló demasiado alto sobre el suelo para poder subirse correctamente a la escalera de cuerda, pero el actor solo pudo alcanzar el peldaño inferior de la escalera con las manos. Cuando el helicóptero comenzó a tomar vuelo, Mitra quedó colgando peligrosamente sobre el suelo, sin nada más que el peldaño inferior de la escalera de cuerda a lo que agarrarse. A esto, el piloto del helicóptero no se dio cuenta de lo sucedido, por lo tanto, hizo que el helicóptero continuara su ascenso, hasta que Mitra finalmente perdió el control, y cayó al suelo, muriendo instantáneamente tras el impacto. El suceso fue grabado por las cámaras que filmaban la escena, sin embargo aquí pasaría algo peculiar. Por algún motivo, la película fue estrenada en los cines, y en una decisión sumamente extraña, se decidió incluir el metraje de la caída del actor en el corte final, aunque se desconoce de qué manera este se incorporó. Cuando la película se lanzó para DVD en el año 2005, se eliminó este metraje, y la película se cortaría después de que el helicóptero comienza a despegar, seguido de un rollo de texto que conmemoraba la vida del actor. Desde entonces, el metraje de la caída de Mitra no ha sido mostrado al público, es de suponer que quienes puedan estar en posesión del metraje quieran no divulgarlo para rendir homenaje a la memoria del actor, por lo que es poco probable que el metraje de su caída resurja, aunque esto es algo contradictorio, teniendo en cuenta que no tuvieron inconvenientes en mostrar este metraje, cuando la película se estrenó en los cines. Luby's es una cafetería con sede en Texas, que ganó gran popularidad entre personas mayores y trabajadores en horario de almuerzo. Sin embargo, el 16 de octubre de 1991, el restaurante fue escenario de un tiroteo masivo que marcó la historia del estado. El hecho ocurrió en el Día del Jefe, durante el mediodía, el restaurante estaba abarrotado de gente, calculándose alrededor de 120 personas dentro del local, pero, todo cambiaría cuando Josh Gennard, un exmarino de 35 años, estrelló su camioneta Ford Ranger contra el restaurante. Lo que inicialmente pareció un accidente se tornó en tragedia, cuando Gennard se bajó de su camioneta y comenzó a disparar con dos armas de fuego, una Glock 17, y una Ruger P89. En 12 minutos, acabó con la vida de 22 personas, e hirió a más de 20. Cuando llegó la policía, Gennard decidió quitarse la vida, antes de un inminente enfrentamiento con las autoridades. Durante el incidente alguien logró romper una ventana trasera, lo que permitió que varios clientes escaparan. Y que además, durante el ataque, Gennard mostró un claro desprecio por las mujeres, desprendiendo gran violencia contra ellas, pasando incluso de los hombres. Se sabe que este hombre, aparte de tener un historial de consumo de sustancias ilícitas y violencia sexual, tenía conflictos con mujeres, a quienes calificaba como víboras, por lo que sí, este hombre era un incel. Ya una vez estando las autoridades en la escena del crimen, se hizo una filmación realizada para documentar y preservar evidencia clave del incidente. Esta grabación muestra las horribles consecuencias del ataque, incluyendo los cuerpos de las víctimas etiquetadas con servilletas verdes para su identificación, y algunos cuerpos fueron reposicionados para propósitos de documentación. En estas grabaciones se podía ver los rostros de las víctimas, teniendo en cuenta que muchas de ellas recibieron un disparo en dicha área, hace que el metraje sea muy espeluznante de ver. Fragmentos del video se han difundido en documentales, mostrando escenas gráficas, aunque estas están con respectiva censura.
Se desconoce cuánto dura el vídeo del recorrido, dado que una imagen muestra a los investigadores examinando la camioneta de Gennard por la noche, es probable que el recorrido dure varias horas. Y no está claro si existen copias entre los ex investigadores. Relacionado al tema del video, no podría faltar este caso, y vaya que el mismo ha despertado un interés en usuarios morbosos de internet, por no decir otra cosa. Aunque con el paso del tiempo, y las inconsistencias en el caso, ahora ha sido tomado hasta como un meme, pero en fin. Ya hay muchos vídeos que explican a profundidad este tema, por lo que no me extenderé mucho más. LOL Superman, se trataría de un supuesto video que habría sido subido a YouTube en el año 2006, el cual mostraría una grabación inédita sobre el ataque a las Torres Gemelas, en donde se mostraba como uno de los saltadores del 9-11 impacta contra el suelo, dejando una escena muy choqueante de ver. El caso fue mencionado por primera vez en el foro de 4chan, donde un usuario anónimo describió el contenido del video. Sin embargo, esto pasó desapercibido, hasta que en el año 2022, el caso resurgió en Reddit, cuando un usuario publicó un supuesto fotograma del video, y solicitó información adicional, lo que desencadenó una búsqueda por este metraje. Durante la investigación, usuarios intentaron contactar a organizaciones como el Museo del 9-11, que negó tener conocimiento del video. A pesar de ello, varios usuarios en Reddit compartieron experiencias y descripciones que difieren entre sí, lo que aumentó las dudas sobre la autenticidad del metraje. Aunque estos usuarios aseguraron ver el video en páginas gore como Ogrish o Heaven 666. Sin embargo, con el paso del tiempo no se ha encontrado evidencia concreta de la existencia de este metraje, y las investigaciones no llevaron a nada, por lo que los usuarios han optado por desacreditar la veracidad de este caso. Olson mi machete. No, el machete no.